Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta versión de nuestro lanzamiento de Vicuña para América Latina. Este es un lanzamiento muy especial, es la versión que hacemos justamente para nuestros mercados después de una semana muy intensa que tuvimos en Sao Paulo la semana pasada, en donde nos acompañaron más de 500 personas en nuestro lanzamiento. En esta presentación, nuestras Cool Hunters prepararon una investigación de caminos creativos para todos ustedes, para traerles justamente la información esencial para las colecciones que puedan aplicar hoy y que vamos a ver también para otoño-invierno 2025. Entonces, aquí estamos, nos acompañan Lola y nos acompaña Lari, nuestro equipo de Cool Hunter, para justamente deleitarnos con esta presentación y que veamos también un poco de lo que traemos como Vicuña para este lanzamiento de uno. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este evento más. Hola Lola, hola María. Hola Lari, hola María, hola a todos. Es un súper gusto estar acá con ustedes más una vez para un lanzamiento de Vicuña, un lanzamiento de productos y también de los caminos creativos de tendencias. Preparamos este material con mucho cariño, espero que les guste bastante. Vamos la. Entonces vamos a hablar, primero, invitarlos a todos, ¿no? Para que nos acompañen en nuestros canales, en nuestra media virtual, Vicuña Latam, en Instagram, tenemos en Facebook, LinkedIn, YouTube, Spotify, todos nuestros puntos de contacto. Entonces acompáñennos, márquennos, síganos, vamos a estar siempre en contacto, ¿ok? Bueno, y seguimos. Bueno, tenemos, como María dijo, dos partes, ¿no? de esta presentación de tendencias. Primero, son las tendencias para ahora, ¿no? Son tendencias inmediatas. Y empezamos con la historia western, ¿no? Ustedes todos han visto la importancia, ¿no? De fenómenos musicales como Beyoncé, ahí haciendo toda una resignificación de lo que es ser cowboy, de lo que es vestir el western, y vemos este estilo, estas siluetas, este moods, este styling muy presente en marcas bastante interesantes para el jeanswear, ¿no? Entonces vamos a ver, además del styling, ¿no? O sea, con los sombreros, con los pantalones, con las chaquetas, todas típicas, vamos a ver mucho el trabajo de los detalles también que van a traer este estilo. Entonces el denim y las gabardinas vintage con las vados vintage y siempre trayendo también toda esa parte de los recortes, de los nuevos tradicionales, ¿no? Para hacer este enfoque vintage. Podemos pasar. Vemos mucho el trabajo en Louis Vuitton, para quien quiere buscar más un poco, principalmente en el universo masculino. Louis Vuitton está haciendo un trabajo maravilloso. Vemos en este slide la importancia del blue denim, pero el blue denim con ese aspecto vintage, en ese contexto del western. En el próximo slide también vemos la moda masculina, un poco más osada, ¿no? Entonces, si tenemos la valoración del vintage, acá también tenemos la valorización de ese hombre un poco más desconstruido que juega bastante con la moda. Entonces, los flecos, los bordados, como que jugar bastante con este estilo western es súper importante. Y por último, también tenemos ahí el street style, que es súper importante también, es como si fuera un termómetro, a donde vemos, sí, que esa tendencia tiene que ser aplicada desde ya, porque estamos viendo el street style de una manera tanto en festivales, cuanto en personas muy emergentes, ¿no? Muy importantes para el universo de la moda, como la imagen de la derecha, esa editora de moda súper famosa de la Vogue Japón, utilizando ese estilo. Entonces, eso también nos quiere decir que ese estilo ya está en la calle por personas importantes, interesantes, sí que lo podemos sí aplicar y seguir ya. Bueno, la segunda tendencia, que la llamamos de Forever Aged, habla de los sucios, del dirty, ¿no? Que es una tendencia que ya estamos viendo hace 2 años. Vicuña está hablando de esa tendencia, ¿no? Y la vemos aplicada en diversos tipos de shapes, ¿no? Sea en sastrería, sea en shapes más oversized. Vemos ese fenómeno del dirty muy presente y un dirty bien acentuado, súper fuerte y que va a seguir entonces influenciando.
Podemos pasar esa mismo. Entonces hay algunas marcas súper emergentes como 80s que vale la pena seguir. Este Dirty viene mucho, mucho, mucho en el público joven. ¿Ok? Y primeramente siempre hacemos un vínculo del dirty con algo más punk, más rebelde, pero acá el dirty también entra en la sastrería, como vemos allí en el street style de J-Lo, ¿no? Utilizando entonces ese contrapunto entre la sastrería junto con un denim con bastante dirty. Entonces también el termómetro del street style nos dice que podemos aplicar esa tendencia ya y que todavía ya va a tener un tiempo. Bueno, y la tercera tendencia, que es para aplicarnos ya ahora, ¿no? Es esa que le llamamos de Future Dystopia. ¿Y qué habla entonces, no? Nosotros empezamos también a hablar de esta tendencia 2 años atrás, cuando hablábamos mucho del lanzamiento de la película Dune. Estábamos viendo los diseñadores ahí buscando hacer un incremento, ¿no? Hacer un mix entre las temáticas futurísticas junto con un mundo que no grita, que pide mucho para que miremos en relación a la sustentabilidad. Y acá no es diferente. Entonces, en Future Dystopia vamos a tener este visual de un denim, de una gabardina más desgastada y también con este coating, con este brillo que nos va a traer algo de futurístico. Entonces, un desfile muy interesante y que una marca que ha trabajado bastante esa estética y al mismo tiempo de una manera muy comercial es Acne Studio. Les recomiendo súper para que sigan porque trabajan shapes clásicos del jeanswear y no tan clásicos también, así como la derecha, no podemos ver ese trench coat súper largo, pero hacen, ¿no? A través de ese trabajo de lavandería, con coatings, con foil, con papel, hacen ese trabajo así a donde dejan el jeanswear un poco más mojado, un poco más brillante. Es súper interesante también. Bueno, y por último, el último slide, trabajar también el aspecto de cuero, sea en lavandería, sea con telas que ya tienen ese resinado, ese tono un poco más punk, ¿no? Es súper importante para esta tendencia y seguimos ahí destacando entonces principalmente este estilo en las chaquetas que tienen un qué un poquito más racer. Bueno, ahora tendencias para 2025-2026. Empezamos con Glimmers, que es una tendencia que es nuestra primera narrativa de tendencias, ¿no? Y es un término que como que ha utilizado como que una antítesis para los triggers, ¿no? Que son tipo gatillos, que son estímulos que nos recuerdan experiencias negativas. Entonces la jerga glimmer es lo opuesto, ¿no? Se trata de traer a nuestra vida pequeñas chispas de alegría que iluminan nuestro día a día y la moda es muy importante en ese contexto. Entonces, en esencia, esta tendencia trata sobre la alegría de vestirse. Trata de encontrar felicidad en las pequeñas cosas, en los detalles, que a menudo pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, además de la estética feliz, es necesario que nosotros, ¿no? Tanto nosotros acá de Vicuña como industria, cuanto ustedes creadores, ¿no? Revisemos y mejoremos nuestros procesos, nuestra producción, nuestros materiales. Entonces la ética, la sustentabilidad y el compromiso social son cada vez más valorados. Y transformar la moda hacia un camino cada vez más positivo debe ser nuestra misión de todos nosotros. Entonces la moda es una poderosa forma de expresión y puede tener un inmenso poder perceptivo, un poder positivo en nuestras vidas y en nuestro planeta también. Entonces Glimmers habla bastante de eso. Y bueno, tenemos algunas historias acá dentro de esta tendencia. La primera es Put Extra into Ordinary. Entonces ponerle un extra a lo ordinario, a las cosas básicas, ¿no? Quien trabaja muy bien ese concepto es la marca Aria hacia la izquierda. Entonces vamos a hablar, sí, en esta microtendencia de poner piedras, brillos, ¿no? En shapes que son convencionales, shapes que tenemos ahí ya en nuestro archivo de moldería. Y bueno, le vamos a agregar bastante luz, bastante fuerza ahí de los brillos para que nos alegremos. Esta tendencia es súper importante, también está apareciendo con fuerza en el universo masculino, en el próximo slide.
Vemos también mucho, tanto en el denim cuanto en la gabardina, o sea, en el denim color, marcas, ¿no? Como Emias Gem, trabajando bastante este concepto de decoración con brillos, ¿no? Entonces, de nuevo, son shapes que son hasta bastante street style, ¿no? Acá tenemos estas slouchy denim, ¿no? Ese pantalón un poco más holgado, súper del street style, con motivos de brillantes. Acá también en las gabardinas vemos a la izquierda a Burberry y a la derecha a Blue Marble, dos marcas que trabajan entonces la gabardina súper clásica con tonos de khaki, tonos de terrosos, tonos que son muy tradicionales, pero al agregar, al ponerle bordados o trabajos de superficie con bastante brillo, entregan todo un valor nuevo. El próximo slide trae ahí bastante la importancia de trabajarmos el tono plateado, ¿no? Estamos pasando entonces, veíamos el plateado muy en una forma más de coatings, más de foil, y ahora estamos viendo ese plateado bastante en piedras también. Y vemos marcas también que son bastante discretas, como Stella McCartney, trabajando también como contrapunto la sastrería con un denim, así que trae bastante brillo. El próximo slide habla súper del láser, pero no solo del láser, el láser con aplicaciones, ¿no? Entonces, trabajar bastante las superficies, los elementos cuadriculados, geométricos, en conjuntos es muy importante. Los conjuntos es una tendencia que estamos viendo también, ¿no? Aplicada de diversas formas, ¿no? Porque hoy en día el mundo tan práctico, ¿no? Trabajarse, producirse en un visual de arriba abajo con la misma estética es muy práctico para nuestro día a día, ¿no? Entonces vemos conjuntos tanto acá con el láser de flores o elementos abstractos, en denims más tradicionales, así como también en el look de abajo el láser, en el próximo slide, el láser también con aplicaciones de elementos que nos traigan ese glimmer, ¿no? O sea, felicidad, algo que nos haga reír, algo que nos remita a cosas lindas, naturales, como las flores en el pantalón hacia la derecha. Bueno, y la tercera historia dentro de esta microhistoria habla sobre mezclar materiales, ¿no? El upcycling, ¿no? La mezcla de materiales, vamos a ver en toditas las tendencias que vamos a presentar ahora en esta mañana. Es re interesante porque eso, cuando tenemos un elemento que permea todas las historias, es realmente algo bastante significativo y que va a durar. En esta historia acá vemos bastante en el próximo slide el uso del material con formas orgánicas y también mezclando el al revés y el derecho de las telas, ¿ok? Tanto en el masculino cuanto en el femenino. Y también vemos emergiendo en el próximo slide esa cuestión del ajedrez. Vimos en 2, 3 marcas, es algo nuevo, pero vemos que esta tendencia puede enfocarse bastante en traer esa felicidad que estamos hablando. Tiene un qué así de nostálgico, un qué también de tradicional, entonces es jugar un poco con esa tradición y con nuestro jeanswear. Bueno, tenemos otra tendencia que llamamos de New Vintage Romantic, que es básicamente quedar hablando sobre los amores, ¿no? Nuevos, el perfume más antiguo, vintage, jugar un poco con eso de traer el romantismo al día de hoy, ¿no? Entonces, para el público femenino, por ejemplo, las rosas, las flores, materiales que son tipo esculturas, ¿no? Van a decorar shapes tradicionales como la izquierda, eh, o si no en el slide anterior, o si no también estar presente en shapes nuevos como ese de la derecha que trabaja bastante el peplum. Ahora sí podemos pasar al próximo y vamos a hablar bastante del láser, ¿no? Entonces, una marca que ha trabajado bastante ese nuevo romántico es Ganni, que trabaja ese conjunto, ¿no? Con un shaping más tradicional, pero también con mucho láser, con formas orgánicas, las telas de decoración inspiran, las flores, los elementos orgánicos también. En el próximo slide traemos también la importancia de los trench coats,
¿no? Y de los vaqueros bien oversized, también con la aplicación de láser. Y por último, esa nueva masculinidad, eh, ese hombre moderno que trae bastante el denim vintage acá. Entonces vean de nuevo Louis Vuitton, cómo es importante, Louis también la imagen al medio. Trayendo entonces elementos que son un poquito más románticos, pero al mismo tiempo la tradición, la autenticidad del denim. Acá es muy importante traernos esa cosa de trabajarnos tanto la sastrería, cuanto las butt coats, ¿no? Las chaquetas con denims con pesos intermediarios y que nos hagan acordar del denim vintage, ¿no? Pero podemos tener ahí las telas con un poquito de stretch. Bueno, y la última tendencia dentro de esta historia habla sobre Live It Light, o sea, traer leveza para estéticas, ¿no? Vamos a entender un poquito más acá en los próximos slides. Entonces, el denim color, traer tonalidades más claras, mismo siendo en referencias más para el invierno, ¿no? Entera 100% o 98,2 con un poquito de stretch, entonces traer esa estética más clara. En el próximo slide podemos ver un poco de ese concepto, de esta tendencia que habla sobre el workwear también. Generalmente el workwear lo asociamos a algo un poco más rústico, un poco más tradicional, ¿no? Un poco hasta más masculinizado. Y acá vemos toda esa estética del utilitarismo que viene para un invierno muy colorido con colores hasta pasteles. En el próximo slide también podemos ver la influencia del blue denim. Bien claro, los tonos baby blue son importantes, los tonos clareados son súper requeridos también en este invierno, y también el dirty que acá aparece de una manera un poco más suave. Y acá en el próximo slide podemos ver entonces ese trabajo de print, ¿no? Que trabajamos con un denim bien claro también, pero con la asociación de esa paleta de colores que vamos a ver un poquito más para adelante, que trae entonces todo un romantismo, trae también toda una sensación de comfy, de sueño, de diversión. Así como también aquí podemos ver los sobretintos, ¿no? Los sobreteñidos, bastante trabajados con los tonos lilas. Y la paleta de colores, ¿no? La carta de colores, trae entonces una carta bastante suave, bastante refrescante, mismo pareciendo en invierno, pero son colores así que nos hacen soñar, que nos hacen sentir súper en un ambiente más acogedor. Bueno, esta fue la primera tendencia y ahora llegamos para la segunda tendencia que la llamamos de Delulus. Lo que es esa tendencia, ¿no? Ella tiene que ver también con manifestar nuevas realidades en nuestra vida, ¿no? Y usamos la jerga de internet Delulu, que significa delusional, ¿no? Lo que en español significaría algo similar a la expresión delirante, ¿no? Es una forma de reírse bastante en Internet, ¿no? Nosotros trajimos este término un poco más humorístico para analizar juntos cómo en tiempos de incertidumbre hemos percibido el aumento y el interés en vestirse para conquistar, para exhibir, para alcanzar. Eso, es por eso que tendencias como Quiet Luxury, Mob Wife, entre otras tendencias que traen estéticas que remiten a la ascensión social y al poder, otras tendencias que están evolucionando bastante, ¿no? Entonces, esa segunda historia habla bastante de eso. Bueno, y nuestra primera microhistoria dentro de esta macro, ¿no? Le llamamos de Heiress, que es como si fuera heredera, y va a valorar bastante el raw denim, los conjuntos. Acá vamos a traer la tradición, ¿no? Entonces, tanto en el denim premium, siempre denim premium en toda nuestra tendencia, con el estilo que puede ser un 100% algodón, o si no, también puede ser un denim que trae ahí ese stretch comfy, stretch comfort. Entonces acá le llamo la atención para los conjuntos. Vean que son conjuntos que son más atemporales, o sea, no está muy asociado a un tiempo, ¿no? A una estética, a un estilo, son ropas duradoras. Y bueno, vamos a jugar también bastante con la tradición, con los volúmenes.
Entonces, por ejemplo, tenemos este pantalón que nos encanta, que trae toda una estética más formal, pero al mismo tiempo tiene algo de contemporáneo, como ese oversize, ese detalle del bolsillo. Entonces, son esos volúmenes experimentales que van a dar un toque más contemporáneo. Y acá todo ese romantismo de los volúmenes, de la silueta, del new look, ¿no? O sea, de una cintura marcada, de las faldas así súper godé, las mangas como a la izquierda. Zimmermann a la izquierda es una marca muy interesante que ustedes pueden seguir y acompañar para quien hace sentido, ¿no? Trabajar este estilo en la marca de ustedes. Zimmermann es muy, muy, muy interesante y trabaja esos exageros, entonces, evocando a un estilo más tradicional, pero al mismo tiempo muy contemporáneo. Y en las gabardinas también tenemos esta estética, ¿no? Entonces vean, la cintura marcada, las faldas godé en el midi, entonces son re importantes y Ulla Johnson, acá a la derecha, ha trabajado bastante este estilo que estamos abordando acá, vale también mucho la pena seguir, ha trabajado las gabardinas de una manera muy linda. Y bueno, un poco más de siluetas, esas siluetas más románticas. Vamos a jugar siempre con lo tradicional y lo moderno. Vean a la izquierda cómo tenemos todo ese clásico, ¿no? De la silueta, pero al mismo tiempo recortes súper contemporáneos. A la derecha también tenemos esa parte del trench coat, también súper resignificado. Bueno, el próximo slide habla sobre Chanel, esa marca tan importante que ha trabajado bastante el jeanswear. Y vean acá qué interesante, tenemos el aspecto utilitario, o sea, de los bolsillos, ¿no? Siluetas clásicas, pero al mismo tiempo tenemos este coating súper finito, súper sutil, suave, que va a traer ese contemporáneo que estamos hablando. Entonces, quedemos de ojo en trabajar también, así como teníamos en la primera tendencia la parte de utilitarios, fuera de su contexto por los colores claros. Acá también tenemos el utilitario dentro de ese visual, de ese look, ¿no? De heredera, ¿no? Con aspectos que nos van a traer un poco más de lujo. En este caso de este slide, el coating transparente que va a dar un brillo discreto y una sensación de sofisticación. Ya en el próximo slide también vamos a trabajar el estilo utilitario, pero con esa silueta, como nosotros llamamos, de power dressing. Power dressing es un término utilizado para cuando las mujeres entraron en el trabajo, en el mercado de trabajo en los años 80, que se usaban así formas muy volumosas, haciendo, ¿no? Transmitiendo un visual de mucho poder. Entonces acá vamos a unir ese visual del power dressing con lo utilitario, ¿tá? Zimmermann es la imagen en el medio, también es en un mismo desfile, trae varios estilos y este look nos encanta. Bueno, y las texturas también son re importantes, ¿no? Estamos viendo hasta hace poco las texturas en un contexto un poco más rebelde, un poco más punk, pero ahora vemos las texturas, el denim, entonces todo trabajado que puede ser con perforaciones, ¿no? Con rotos, todo trabajado en láser, por ejemplo. Antes estábamos viendo esta estética así más, con las superficies más trabajadas en un contexto un poco más rebelde. Y ahora vemos entonces en un contexto más lujoso. Stella McCartney a la derecha es un ejemplo de eso. Bueno, y acá vemos también la sastrería, las wide legs, que son muy importantes, siguen siendo muy importantes. Ese visual un poco mob wife, ¿no? Es interesante, vemos la sastrería inspirando ahí a los pantalones. En el próximo slide también vemos ese visual mob wife al unir el jeanswear, ¿no? Con esos tapados, ¿no? Súper lujosos, hasta medios años 80. Y le llamo la atención también para la derecha, la imagen de Miu Miu. Miu Miu es una marca muy influente, muy interesante y que trae entonces todo un lujo para la pasarela jeanswear con skinnies. Entonces ellos están hablando bastante del retorno, de la vuelta en las pasarelas, de ese visual un poco más justo. Y nuestra próxima tendencia, nosotros hicimos un juego acá de palabras también, entonces en vez de ser femme fatale, femme smart, o sea, inteligente, fatale.
¿no? Lo que sería eso, sería nosotros traer, sí, la inspiración de ropas de trabajo, de un visual un poco bastante sofisticado, algo un poco más serio, pero al mismo tiempo sexy, ¿no? El raw denim acá es importante, los lavados así más clásicos también, y el mezclar el al revés o diferentes tipos de telas también. Acá en este slide vemos la importancia de los vestidos y los conjuntos, siempre ahí jugando con el midi y una silueta un poco más sequita. Acá, como les dije, ¿no? En todas las tendencias vamos a ver esa mezcla de materiales. En esta tendencia también no deja de explorar esto, pero siempre con ese visual, con este look un poco más de trabajo, de seriedad. Entonces es una mujer sexy, pero es una mujer seria, de trabajo que trae bastante ahí también la combinación de la gabardina con el denim, de la mezcla de looks. El próximo slide entonces trae bastante también, le llamamos la atención por ese conjuntito entonces de la trucker, junto con una pollera lápiz, pero con algo diferente. Entonces a la izquierda, Courage trae todo un trabajo de recortes en la parte de abajo de la falda, y a la derecha, a Jean también tiene toda esa cosa de traer una asimetría al look, porque ahí con eso trabajamos lo clásico, pero al mismo tiempo le damos un detalle que va a traer esa sensación de contemporáneo. Bueno, hemos hablado bastante a lo largo de los últimos tiempos del visual de los corsets y todo más, ¿no? O sea, llamar bastante la atención para la cintura de la mujer, ¿no? Del público femenino. Y acá vemos algunos diseñadores llamando también la atención para la cintura, pero de una manera diferente. Entonces, resignificando la trucker, por ejemplo, haciéndola muy acinturada y con bastante volumen, casi un peplum en la parte de abajo. Entonces, Philip Lin a la derecha es un diseñador que está trabajando bastante ese concepto. Si les hace sentido, vale la pena buscarlo. El próximo slide entonces va a hablar bastante sobre los trench coats, tanto en denim cuanto en gabardina, esas chaquetas alargadas, alongadas, los sobre todos, los trench coats van a traer también esa formalidad, esa estética de protección. Y por último, de esta micro tendencia, vamos a hablar también de los conjuntos, ¿no? Entonces acá tenemos conjuntos que son clásicos, entonces la sastrería acá a la izquierda, junto con una wide leg, pero también tenemos ahí una pollera por arriba, entonces siempre trabajar lo clásico con lo moderno. A la derecha también tenemos ahí la mezcla un poco de una sastrería más convencional, desconstruida, junto con un visual del denim clásico raw denim. Bueno, y nuestra última micro tendencia dentro de esta historia, dentro de esta segunda historia, es Focus at Work, ¿no? Hablamos bastante también sobre ese estilo de la micro tendencia pasada, solo que en un universo masculino. Entonces, miren, los conjuntos, el raw denim, la sastrería, acá también es muy importante y ha sido bastante trabajado por marcas bien emergentes como Versace. En este slide podemos ver también que todo ese visual de sastrería ha sido trabajado en telas más leves y con ese visual layered, como le decimos, ¿no? En camadas, o sea, bastantes referencias con telas más livianas para el invierno, ¿tá? El próximo slide habla también de los conjuntos, de la chaqueta bomber, de las wide legs, siempre con esa carita un poco más de oficina, un poco más de negocios, ¿no? Así como el próximo slide que trae ahí, me encanta esa silueta a la derecha de Valentino, que trabaja bastante ese styling, ¿no? Bien workwear, eh, y también ese estilo un poco más descontraído del denim. Y por último, la sastrería también en los conjuntos presentes en una sastrería en el blue denim, pero un poco más suave, un poco más claro, ¿no? Súper sofisticado también, pero bastante contemporáneo. Y nuestra carta de colores trae entonces para las gabardinas la ascensión de los tonos clásicos. Estamos hablando acá de una tendencia que habla bastante sobre traer sobriedad, sobre traer tranquilidad y seguridad. Entonces, el retorno, ¿no? de los colores bien tradicionales, bien clásicos, es súper importante. Bueno, y ahora le voy a llamar a Lari para que hable un poco sobre los artículos vicuña y los conceptos que estamos abordando para esas dos primeras tendencias. Es contigo, Lari.
Gracias, Lola. Bueno, entonces seguimos y hablamos sobre los artículos que tenemos ahorita dentro de esa tendencia. Dentro de los artículos también vamos a ver historias. Entonces, en ese caso, empezamos a ver los artículos que conectamos con una historia de este new vintage, ¿no? Conectando con ese auténtico denim, pero con las nuevas tecnologías. Entonces, eso trae telas únicas, ¿no? Que combina justamente ese tema de la tradición con la tecnología que tenemos. También el tema de traer, ¿no? Ese momento de los 90s que seguimos viviendo, este momento muy vintage. Entonces aquí vamos a conocer varios productos que vamos a poder crear estas visuales que estamos buscando con una amplia gama de lavado, comfort y con esas siluetas, o sea, para interpretar justamente todas esas siluetas que vimos en esas dos primeras tendencias. El primer tejido que vamos a conocer se llama Molder. Entonces, Molder es un tejido 99.1 de un peso de 8.5 onzas. Y aquí vamos a hablar de un tejido que tenemos un efecto flamé. Entonces, eso tenemos ese efecto que da esas rayitas que nos gusta mucho, que conecta con ese denim original. Tiene un óptimo ancho, nos permite crear todo el tipo de siluetas con un stretch comfort y tiene un teñido puro índigo. Entonces, aquí vamos a tener una gran variedad para hacer en lavandería, tanto en el mercado femenino, masculino, infantil y plus size. Ese es un tejido que nos va a dar versatilidad tanto de siluetas como en la parte de tonalidades que podemos llegar ahí. El siguiente tejido se llama Eller. Eller es un tejido súper interesante porque tiene 10 onzas. Sabemos que nuestro mercado latinoamericano busca esos tejidos un poquito más pesados. Tiene 1,60 de ancho útil. También tenemos un stretch muy interesante de 34% y un teñido también azul. En este caso tenemos un flamé un poco más marcado, ¿no? Que el anterior. Entonces cada uno tiene, bueno, sabemos que cada tejido es un universo. Entonces en Eller vemos un poquito más flamado porque justamente es para tener ese efecto medio rayado, bien noventero que nosotros estábamos viendo. Algunas fotitos de prendas para que ustedes puedan ver, tanto un masculino como un femenino. Tenemos ahí el recto, que es una de las siluetas que más vemos crecer realmente. Y aquí para el masculino un slim fit, entonces es bastante versátil cuanto a siluetas también y dentro de los mercados, combinando su stretch y ancho. Nuestro siguiente tejido se llama López Stretch. Ese sí es un lanzamiento interesante. Tenemos una familia que teníamos López, que era un tejido rígido, y ahorita tenemos el lanzamiento de este con stretch, ya que es un tejido que gusta mucho. Aquí tenemos un visual más flat, tenemos un stretch de 34%, que también es muy versátil, un peso de 10.8 onzas, y aquí tenemos 1,52 de ancho útil. ¿Cuánta versatilidad? Podemos hacer prendas de abajo, podemos crear las chaqueterías, todo el tema de shorts. Aquí es muy interesante que todo lo que estamos viendo está en nuestra categoría Remove Effects. Y eso quiere decir que puedo hacer efectos de lavandería. Entonces aquí los rotos van a ser súper interesantes en el caso de que yo quiera hacerlos en mi colección, ¿no? Y como vemos, la tonalidad es bastante versátil en lavandería, desde el más oscuro que podemos ver ahí en este shorts y en este slim de lavado más mediano a claro. De nuestra línea V-Light, que son las telas livianas de 6.7 onzas, que es Rose Blue Stretch. Acá tenemos un tejido de 24, ¿no? De stretch. Entonces aquí sí estamos hablando de un comfort. Él tiene un special dye, quiere decir, tenemos ahí un teñido denim e índigo con sulfuro, pero él tiene ahí para tener una tonalidad de un azul más intenso. Vamos a tener un visual flat y la idea de este tejido es prendas que queremos tener una caída, ¿no? Pueden ser los pantalones, hemos visto aquí que también podemos hacer los joggers, los vestidos, las faldas, las camisas, y como tenía un poquito de stretch, esa silueta medio slim va a ser ideal para interpretar, ¿no? Ese tipo. Y como podemos ver, la tonalidad del azul es bastante intenso, ¿no? Esa justamente fue la idea de lanzar ese tejido, de tener un tejido liviano, stretch, con una tonalidad de azul más intensa. Concepto de tejido, tenemos este Wide and Flash, que aquí vamos a hablar un poquito sobre nuestros denim colors, que vamos a encontrar una gran variedad, ¿no? Desde productos clásicos, listo para teñir, con algunos acabados especiales, justamente porque podemos tener esa gran variedad. Nosotros vimos que los colores que siguen interpretando las diferentes siluetas, como el mundo del denim, entonces sabemos la importancia que tenemos también en el denim color. Acá empezamos hablando de
Vincent. Vincent es un tejido de 7 onzas, es un 98,2, tenemos 1,62 de ancho útil, un stretch comfort de 24%, tacto muy suave, un acabado peletizado, tenemos hilos peinados en su construcción, o sea, es un tejido muy premium que te da un aspecto muy interesante, principalmente para interpretar la sastrería. Y acá tenemos algo muy interesante, que es un lanzamiento de Lycra, que es el Lycra Anti-Slip. Ese justamente es una fibra especial que es para evitar esta fuga de elastano, ¿no? Entonces, Lycra mismo ya está también desarrollando esas tecnologías para traer desde el hilo el mejor acabado que podemos tener. Entonces, esto es un lanzamiento súper interesante en este tejido. Aquí algunas siluetas, como pueden ver, tenemos clásicos del chino, acá teñido, ¿no? Del teñido más, como podemos ver el azul más sólido, como podemos ver el otro que tiene más marcación de costura, o sea, podemos crear esas prendas súper elegantes combinado con la sastrería, pero también podemos traerle para este streetwear dependiendo de la tintura que puedo hacer ahí. Proenza. Proenza es un tejido, un lanzamiento que tiene un diseño, como ustedes pueden ver la foto bien de zoom del tejido, parece como si fuera un waffle, más o menos, este tejido. Justamente ese, ya porque el tejido tiene este diseño, sabemos que ya tenemos un valor agregado a cualquier prenda que hagamos acá. Es un tejido de 6,4 onzas, es liviano, nos da mucha amabilidad, flexibilidad, conforto, 1,54 de ancho útil y con 27 de stretch. Vamos a usar tanto para partes de abajo como para partes de arriba. Podemos hacer overshirts, podemos jugar ahí como vemos el campana, el pantalón recto con bastante contraste en costura. Eso obviamente va a ser de acuerdo con lo que estoy haciendo para cada colección. Tenemos Biarritz White, que es un lanzamiento interesante que tenemos. Biarritz también es una familia que tenemos y ahorita lo tenemos en tonalidad blanco. Antes hemos tenido en varias otras tonalidades. Es una tela algodón poliéster elastano, muy livianita de 4,4 onzas, ideal para hacer todas esas prendas que tienen caída, que busco que tenga un peso muy, muy liviano. 1,60 de ancho, 22% de stretch. Y aquí sí es importante, como tenemos un poliéster blanco, al teñir en lavandería, este poliéster se mantiene blanco. Entonces, es ideal para poder tinturar en tonos más claros o pasteles, si quiero que no sea visto este poliéster blanco, pero sí como parte del diseño puedo jugar como por ejemplo ese teñido que tenemos en la bermuda, una tonalidad media a oscura, pero que se va a ver cuando veo de cerquita los puntitos blancos, pero eso ya es parte de cómo quiero yo como diseñador interpretar y utilizar este tejido. Es un lanzamiento que tenemos una sarga 3x1. Antes habíamos tenido lanzamientos acabado, ¿no? Ese efecto glossy con la resina que tiene ese efecto, pero teníamos en construcción de satín. Ahorita estamos lanzando en 3x1, entonces se ve diferente, 6,6 onzas, 30% de stretch y tiene con ese stretch nos da perfecto al momento de vestir esas prendas, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos aquí este lanzamiento para tener esa 3x1. Entonces, vamos a tener esa prenda, esa tela en 3 tonas, perdón, que es este que ven ustedes en la mitad, que es como si fuera un terracota. Tenemos el negro clásico y vamos también a tener el verde militar. Entonces son 3 colores que salen justamente para poder interpretar estas prendas. Y aquí es muy chévere porque no necesitamos hacer mucho en lavandería, porque la tela ya viene lista, podemos hacer solo un suavizado justamente para aprovechar lo máximo el brillo que ya viene en el tejido. Y bueno, vamos a seguir con las siguientes 2 tendencias que tenemos. La primera que vamos a hablar es de esta Retro Punk Sports. Cuando estábamos junto con Lore creando el nombre, nos pareció súper interesante. Estaba como que buscando varios tipos de nombre con Lore, pero cuando ella apareció con ese fue como, es que eso resume todo lo que estamos pasando en este momento. Tenemos un momento medio retro, un momento importante en el tema deportivo que conecta cada vez más en el mundo de la moda, pero no deja también de ser un momento más rebelde. Entonces, juntamos todos esos momentos porque ahorita cada vez más la moda está más abierta, más democratizada y eso nos mezcla y nos invita a ver cómo los estilos también se están mezclando. Y entonces, eso es lo que vamos a hablar en esa tendencia aquí. La primera, en Power Textures, desde hace 2 años, como comentó Lore, nosotros vimos que Diesel empezó a lanzar este tema de las texturas en sus desfiles y seguimos viendo cada vez con más fuerza. Entonces, mucho
trabajo de superficie. Una marca que siempre está a la vanguardia, sabemos que siempre están ahí trayendo esas novedades, llama mucho la atención ver la forma que está trabajando el denim y cómo trae estos acabados diferenciados en las superficies del mismo, ¿no? Entonces, ellos empezaron con eso y realmente es algo que empezamos a ver de una forma muy punk, pero como ya vimos en la tendencia anterior, podemos ver de una forma más clásica también. Acá podemos ver, ese es bastante trabajado, podemos jugar mucho, esa de Número Magazine es un editorial muy interesante, justamente enfocado, es muy enfocado más o menos en este tema que estamos hablando, y él trae muchas prendas con mucho trabajo de superficie y mezcladas, ¿no? Como podemos ver ahí con el bolsillo, o mismo este trabajo increíble de Tokyo James, que ustedes pueden ver, que realmente son retazos de tejido vueltos a ser tejidos para crear esas prendas únicas, un trabajo realmente que estamos viendo ahí que trae esa novedad dentro de la pasarela. También dentro de textura, dejar de hablar aquí del láser, que siempre nos da esa sensación, podemos jugar mucho con el tema de impresión del láser para crear esos trabajos de superficie en diferentes formas. Aquí vemos Off-White, sabemos que es importantísima esta marca cuando hablamos de traer esas novedades y también en marcas vanguardistas, entonces es bastante chévere de ver, ahí vemos también otra vez esa bomber jacket que vuelve cada vez con más fuerza y obviamente cuando conectamos con el tema de deporte no podía faltar aquí esta silueta. Siguiente, color instead of dirty. Entonces, lo habló un poquito del tema del dirty, de cómo vimos, ¿no? Esa tendencia que está ahorita. Lo que nosotros hemos visto es que también aparece ese momento de traer el color, ese sobreteñido, ¿no? Ese sobretinto en diferentes. En el desfile de Off-White está súper interesante, les recomiendo bastante ver. Tienen bastante ese tema de las tramas coloridas a la vista. Vimos en rojo, hay el verde y el azul también, entonces bastante interesante de ver. 80s, que ahí trae ese pantalón, no sé, sobre tinto. Es muy importante ver cómo esa tonalidad, ¿no? Este rojo, desde el fin de año llegó con bastante fuerza en el mundo de la moda en general, está tomando cuenta, es un color muy importante que estamos viendo actualmente. Y obviamente el morado, ¿no? El lila, que también hemos visto aquí como en Kids Super Studios. El negro, que sigue siendo bastante importante, este sobretinto que tenemos de O32, que es este azul con el negro, que es justamente eso, es del aspecto del dirty, pero no es el dirty clásico pensado en tonalidades terrosos, sino en diferentes tonalidades, lo que queremos traer aquí. Acá también tenemos la importancia del amarillo, ¿no? Entonces ahí el sobreteñido que tenemos, como estamos hablando de conexiones con el deporte, es muy importante ver que normalmente esos puntos de colores muy fuertes vienen de la inspiración de los uniformes, ¿no? Entonces es algo súper interesante de poder ir conectando todo eso, ¿no? Los cierres, el tema de los hombros, que las chaquetas parezcan como armaduras. Entonces es muy interesante de ver cómo llama mucho la atención y cómo todos esos cuidados van siendo tomados en los detalles, en el lavado, en los acabados. Entonces, esto es muy interesante de ver cómo estamos viendo. El siguiente, Desconstructed. Aquí ya vemos esa desconstrucción de las prendas deportivas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos mucho este momento de usar esas chaquetas, los logos, los bordados, los acabados, ¿no? Miren, Tanaka, él trae el chaleco en denim como si fuera la chaqueta deportiva abajo, igual trae otra bomber en la mano. Entonces es muy interesante de ver todas esas mezclas, como lo comentó, vamos a ver en todas las tendencias, estas mezclas de tejido, ¿no? También aquí en Número Magazine vemos este denim mezclado con punto en la parte de los puños, marcando la cintura. Entonces es muy interesante de ver esta forma, ¿no? Yo también traigo mucho de ver, por ejemplo, Lewis Hamilton últimamente ha estado extremadamente fashionista. Si no han visto su look en el Met Gala, vean. Si ven su último look en la última corrida, cuando llega literalmente antes de poner el uniforme, está llamando muchísimo la atención. Se está revolviendo un fashionista súper interesante. Entonces es muy chévere de ver cómo esa parte del deporte va juntando no solo en la parte de las pasarelas, sino también para el mundo del deporte. Y no podemos olvidar que este año tenemos Olimpiadas. Entonces aquí la importancia de las marcas tradicionales, esa colaboración de Adidas, que siempre trae las 3 rayas, siempre trae la atención. O sea, y cuando ellos hacen colaboraciones en denim, es muy interesante porque traen esa relectura, ¿no? De sus prendas muy clásicas traídas en el denim, jugando con derecho y revés,
como Lore ya también comentó en la tendencia anterior. Entonces es muy interesante. Uno de los desfiles que me gustan mucho cuando hablamos de esa parte de esas de construcción es esa de Dhruv Kapoor, que él siempre trae esas desconstrucciones. En el desfile anterior él también trajo cosas muy diferenciadas y aquí podemos ver el logo de Nike, podemos ver que como que desconstruyó algunas prendas para realmente traer, ¿no? Prendas diferenciadas y trayendo todos esos logos y en combinaciones de tejido. También el tema del denim con el black, ¿no? Principalmente en formas orgánicas, como podemos ver en los pantalones que vemos ahí, tanto en el de Anderson Bell como en de Bauman. Entonces, muy interesante. Y Dhruv Kapoor en la mitad, trayendo nuevamente, como les dije, esa desconstrucción y todo ese tema de los logos, de los apliques, de los bordados, muy conectados con ese mundo del deporte, del uniforme, ¿no? Deportivo. Entonces, eso es algo bastante interesante de ver. Aquí vemos este tema de los cortes, ¿no? Es bastante importante pensar en esas formas un poco más orgánicas, hasta copiando, digamos así, o trayendo acá esa parte ergonómica de las prendas, pero como dije, o sea, parecen armaduras, realmente estamos trayendo esos momentos y esas siluetas del mundo deportivo al jeanswear, ¿no? Entonces, esto es algo bastante interesante de ver cómo va aplicando también acá. Y las lavanderías, como podemos ver, tenemos una mezcla de lavanderías ahí en el de Natasha Zinco, que siempre trae también propuestas bastante interesantes. Esa mezcla de ahí del black con el blue, con lavados de diferentes tonalidades. Entonces, esa parte seguimos viendo mucho de ese tema del, hasta en de inspiración upcycling mismo, que ya estamos viendo a tantos años y es algo que sigue reinventándose a cada temporada. Acá en el denim color también va a ser importante tanto combinaciones de colores como la combinación con ese estampado digital, ¿no? Que cada vez más vemos como un recurso de diseño muy importante porque podemos estampar dentro de jeanswear, entonces es bastante chévere de ver. Y también aquí ya empezamos a ver la importancia de la tonalidad de crudos, ¿no? Eso sí es algo que nosotros venimos hablando a bastante tiempo. También vamos a ver aquí en esta parte deportiva la importancia de tener esa tonalidad de crudos blancos. La carta de colores de esta vamos a tener obviamente una gama de tonalidades oscuras, porque eso es uno de los estudios que nos dice WGCN. Los colores oscuros para el consumidor siempre pasa ese momento y esta sensación de atemporalidad, pero vamos a tener acentos de colores justamente inspirado con el tema de los uniformes deportivos. Entonces, una carta de color bastante comercial y bastante variada ahí, que vamos a poder hacer una colección bastante interesante. Él es el longevity seekers, ¿no? Entonces estamos en un momento donde cada vez más vemos el tema de la longevidad, ¿no? Entonces vivimos más tiempo, lo que es, antes pensábamos que eran señores, hoy día somos jóvenes, jóvenes adultos, entonces es muy interesante de ver ese momento que estamos cambiando, ¿no? La idea que teníamos realmente de lo que era la tener esa tercera edad, ¿no? Entonces, eso combinando con ese mercado, obviamente de la moda, no podemos dejar de pensar que la gente quiere seguir vestiéndose bastante bien. Aquí ya vamos a pensar en una preocupación también de vestir a prendas más conscientes y sostenibles y que apoyan al medio ambiente. Entonces, eso es algo también súper importante porque estamos buscando que también, que no solo vivamos mejor, vivamos más lejos, pero que también nuestro mundo tratemos de recuperar un poco de todo lo que hemos perdido. Entonces, eso es muy importante de cuidar aquí. Entonces, toda esa parte de pensar más en la salud, salud mental, pensar más en el medio ambiente es muy importante para esa última macro tendencia. Y acá vamos a empezar a ver nuestro Future Classic, que es justamente, vamos a hablar de estos nuevos clásicos, ¿no? Que es algo que nosotros ya habíamos visto, que es evolución de ver siluetas que conocemos con diferentes acabados, diferentes fibras, eso es muy importante ver las mezclas de fibras que tenemos acá. Los lavados son viejos conocidos, como podemos ver, vamos a tener esos aspectos más vintage, no tenemos tanta, digamos, la parte del sandblast es mucho más sutil, vemos esos lavados más uniformes, pero muy vintage, ¿no? Algo también muy importante aquí y uno de los desfiles que podemos decir icónicos es ver esos desfiles de Scout Studio. Sabemos que Copenhagen Fashion Week es una de las
semanas de moda que está volviéndose cada vez más importante, no solo por sus diseñadores que traen propuestas muy innovadoras, sino si ustedes ven el manifiesto de la propia Fashion Week, ellos piden que las marcas tienen varios puntos sostenibles, tienen que usar fibras que pueden seguir, no pueden utilizar, por ejemplo, para decoración materiales de un solo uso, tienen que siempre pensar en que eso pueda volverse a usar. Entonces ellos tienen varios puntos que las marcas deben cumplir para participar. Y me encanta Skull Studio justamente porque aparte de todo eso que tienen como marca, ellos siempre traen a la pasarela ese momento de que los modelos son muy versátiles. Vemos modelos de todas las edades, de todos los tamaños, entonces eso me parece súper interesante también porque estamos trayendo a la pasarela cada vez más vidas reales, ¿no? Entonces eso es súper importante. Aquí la importancia de los conjuntos o de los vestidos que seguíamos viendo en las demás tendencias, como dijimos, mira los lavados que podemos encontrar ahí, son lavados que también dentro de una temporada de invierno vemos bastante lavados más claros, entonces siempre que también traemos eso, ¿no? Dentro de una cápsula de invierno siempre habrá la cápsula de verano, dentro de la colección de verano siempre habrá la cápsula de invierno, porque realmente ahora el tema del clima está cada vez más inestable, entonces siempre es importante tener esa combinación, ¿no? Mira las tonalidades más claras y como dijimos, cortes clásicos, trayendo esa novedad, pero siempre pensando en tejidos más nobles, en tejidos que tenemos acabados diferenciados. Lavados claros con efectos de lavandería como el de Ganni que podemos encontrar acá, o mismo este de Oblique Creations que tenemos ese degradé bastante interesante de tonalidades claros. Y aquí resaltamos un poco, por ejemplo, de nuestra tonalidad Baby Blue, que es justamente diseñada para crear ese tipo de prendas dentro de la lavandería de una forma más rápida, más fácil, con procesos más cortos, que eso para nosotros es súper importante para que sea, o sea, más fácil de que llegar a esas tonalidades que queremos y que obviamente la prenda sufra menos antes de llegar al consumidor final. Entonces es bastante importante poder, si quiero usar ese tipo de tonalidades, buscar los acabados baby blue para poder llegar de una forma más sencilla. Aquí también en el masculino seguimos viendo la importancia del color claro, ¿no? Ahí tenemos los juegos como que tenemos en Roof, vemos un poco del tema de manchados, este tema de color que tenemos, esa sensación de estar reparado, ¿no? Que es esa importancia, que dure más tiempo las prendas. Entonces, rescatamos esa economía del cuidado, de cuidar de las prendas, de poder cuidarlas cada vez más. No es que se rompió una vez y ya la boté, sino tratar de recuperarla. Entonces, es muy importante que eso también es algo que hemos hablado algunas temporadas, que existe esa cultura cada vez más grande. Y acá el tema de los andróginos, entonces estamos hablando sobre esta moda que está siendo cada vez más abrangente, cada vez más igualitaria, o sea, cada vez más para todos. Entonces, justamente el tema de los andróginos también van a ser súper importantes aquí, de tener prendas que pueden ser tanto masculinas como femeninas, para todos, para el que guste. Y aquí también vemos el tema de los lavados, ¿no? Cosas importantes que vemos, marcaciones de hombro, el tema de la sastrería, los lavados cada vez más claros, el tema de los recortes, que también es algo que hemos traído en algunas de las tendencias. El workwear reworked, entonces seguimos teniendo esa inspiración en el mundo workwear. Sabemos que de ahí surgió el denim, entonces obviamente sacamos esa información y esa inspiración del denim original. Aquí ya vemos prendas mucho más desconstruidas, la importancia del lavado raw. Vemos ahí, por ejemplo, este de Muson Maxwell, que vemos el chaleco, que es como si fuera un pantalón al revés, descompuesto, y vuelvo a hacer a otra prenda. Entonces es bastante interesante de ver cómo podemos aquí jugar, ¿no? Es el momento de crear prendas diferenciadas basadas en prendas clásicas, combinando recortes, combinando tema de colores, combinando el denim color con el denim, pero esa inspiración realmente en los uniformes tradicionales e industriales, ¿no? Vemos el tamaño también es más oversized, tenemos ese momento que vamos a encontrar desde la silueta más ajustada hasta la silueta más amplia, realmente tenemos esa gran variedad y aquí es eso, ¿no? Es tener esa inspiración de la ropa de trabajo adaptada a ese mundo más casual que vemos aquí. Y la última, round. Nosotros también habíamos traído es un poquito de esta tendencia, seguimos viendo una gran evolución de ella, que es realmente la importancia de los colores desde el tono crudo, blancos y llegando a los colores beige y más
terrosos. Entonces es algo que nosotros ya habíamos visto el año anterior, que había crecido un 22% dentro del retail, la búsqueda por el color caqui. Y aquí seguimos viendo dentro de las pasarelas y también el tema de retail, esa apariencia del tejido crudo, ¿no? Del tejido natural, de ese tejido que tiene la cascarita de algodón. Entonces podemos tener varias opciones para interpretar eso y de ahí empezamos a ver las diferentes tonalidades. En Discord empezamos a ver el beige, de aquí ya empezamos a ver también Uya Johnson, que habíamos hablado bastante ahí, Lore les comentó, vemos la importancia de ese color beige claro. Aquí tenemos esa foto de A Gold, AG Gold, que yo les traigo. El tema de esta silueta, ¿no? Que está cada vez más importante, está surgiendo, que es la silueta Barrel. Si ustedes vieron en la presentación, varias veces ella ha aparecido allí. Es una silueta que está creciendo, apareciendo con mucha fuerza para este año. Es una silueta que sabemos que es un poco diferente, es especial, pero tenemos que estar atentos para ver cómo va a ser el movimiento en nuestro mercado, porque realmente es una silueta que las fashionistas se están adaptando muy rápido a ella. Y seguimos con esa tonalidad. Aquí la importancia del desfile de Isabel Marant. Ella trajo casi básicamente el desfile entero en todas esas tonalidades, desde el crudo hasta el café. Entonces, esa es una de las colecciones que si ven que esa conexión que tengan con la marca dentro de esas tonalidades, podemos inspirarnos bastante, tanto en el masculino como en el femenino. Es un desfile muy, muy importante para esta carta de color, ¿no? O sea, una carta de color bastante neutra. Y es muy interesante porque con esa tendencia nosotros sacamos casi la neutralidad de los kakis, de los beige y traemos de ellos para niveles de diseño tan amplios, tan diferentes, con tanta información que deja de ser básico y pasa a ser un ítem super fashion. Entonces es algo, una transformación muy chévere de ver. Entonces ahí vemos la sastrería combinando con un jeans más destruido, ¿no? Con todo ese tema de las manchas, un poco de los rotos, este baggy, super baggy que hemos visto que ha aparecido cada vez más, tanto para el masculino como para el femenino, ¿no? Hemos visto que aparece cada vez más este volumen, es bastante interesante. Entonces, mira, las tonalidades, podemos seguir viendo en esta carta de color bastante terrosa, ahí vemos sobre todo, ¿no? Que es muy importante, tanto en West Paris como en Louis Vuitton nuevamente, entonces ahí vemos el sobre todo en esas tonalidades que sabemos, o sea, de terrosos, Marine Cern, que vemos acá, que también habíamos visto en la otra tendencia, un conjunto con un poquito de láser, entonces combina bastante bien ese efecto, ese momento clásico, pero no tanto, ¿no? Entonces trae esa información. Y llegando hasta los cafés, ¿no? Que sabemos que son la última sensación en los cafés fuerza desde los desfiles de la temporada anterior y van a seguir destacándose. Vemos que es un color que llama mucho la atención. Hubo un estudio en 2009 que llegaron a decir que el café era el color más feo del mundo y ahorita lo vemos dominando realmente todas las pasarelas y el tema de retail. Entonces es bastante interesante de ver eso, cómo va transformando nuestra percepción tanto de moda como de colores, ¿no? Y bueno, para finalizar, la carta de colores. Entonces aquí tenemos una carta de color bastante terrosa, combinada con las tonalidades de azul de los lavados claros que hemos visto. Entonces es una carta de color bastante sobria, muy, muy comercial, que podemos aplicar ahí desde siluetas básicas como nada básicas, como pudimos ver en la presentación. Ahora para los tejidos, le llamo nuevamente a Lola. Muy bien, gracias Lari. Bueno, después de ver todas esas dos tendencias maravillosas, ahora yo voy a hablarles un poquito de los artículos de vicuñas de dos grandes conceptos. El primero, hablamos de fit and flex, ¿no? Lo que es el fit and flex. Es una variedad, ¿no? Como dice el texto, de artículos que ofrecen una excelente elasticidad. Entonces pueden tenerte 400 o no, pero son aquellos artículos que tienen esa recuperación notable, ¿no? Esos productos vicuñas que garantizan un rendimiento constante, esas múltiples formas, ¿no? Telas que se adaptan, se adecúan al cuerpo. ¿Tá? Y el primer producto que vamos a hablar es Patricia Dark Power Plus, ¿no? Que es una sarja con construcción 3A1 Z
tiene ese peso intermediario, ¿no? Lo que es muy bueno porque nos da la versatilidad de hacer top bottoms one piece, ¿no? Ese peso de 8.8 onzas. La largura total de 1,50 y tiene ahí 48%, ¿no? de stretch. Y un teñido muy interesante que se llama Night Denim, un teñido de un azul profundo, ¿no? Y esa prenda con ese teñido nos da lavados increíbles que podemos ver en la próxima lámina, ¿no? Nos da ahí la posibilidad de trabajar varias estéticas diferentes, ¿no? Como pueden ver la chaqueta, el pantalón. Entonces, Patricia Dark Power Plus, para muchos de ustedes ya deben conocer a la tela Patricia, y ahora entonces estamos ampliando más con ese teñido Night Denim y ese stretch súper diferenciado. El próximo artículo lo llamamos de Ayla. Tiene la composición, ¿no? de 91% algodón, 7% el elasto multiéster, que es esa fibra que da esa recuperación impecable, ¿no? La construcción de Sarja 3Z también, ¿no? Una largura total, gente, de 1,71 y tiene 37% de stretch lavado, ¿no? También tiene un teñido súper diferenciado, que es el Maxi Blue, que le decimos. También trae el sello Lycra Extra Life, ¿no? Y ambos, ¿no? Tanto el anterior cuanto este, ellos tienen un efecto sutil de flamé, ¿no? Un flamé así que es aparente, pero al mismo tiempo el visual es bien flat, ¿no? Y bueno, toda la tecnología Lycra, ¿no? Bueno, tiene ese tono Maxi Blue, lo que también permite muchos tipos de lavados, muchos tipos de efectos de lavandería, como podemos ver en estos dos pantalones. El tercer producto, entonces, ¿no? También con un stretch súper interesante ahora en el denim color, o sea, en las gabardinas, es el Otto BW. Tiene composición 70% algodón, 28 poliéster y 2 elastano, un peso un poquito más leve, o sea, de 6.5 OC, una largura, un ancho total, ¿no? de 1,50, y tiene esa tecnología que es una tecnología vicuña original que se llama High Recovery System, ¿no? Entonces es una tecnología que nos ofrece una recuperación impecable. Bueno, tiene la trama negra, ¿no? Entonces es muy interesante para hacer teñidos cuando lo compramos, ¿no? En PT, en Pronto para Teñir, y le ponemos teñidos más oscuros, queda súper interesante. Pero también tenemos la disponibilidad en otros colores, como podemos ver acá, en esos cuadriculaditos abajo con colores, entonces tenemos opción también en esas otras tonalidades, ¿no? Entonces, Otto BW tiene esa versatilidad, ¿no? Esa composición, esa adecuación a las formas y la versatilidad de podernos hacer muchos shapes diferentes en tonalidades diferentes también. Bueno, y el próximo concepto lo llamamos de Premium Crafts. Lo que es Premium Crafts es nuestra colección, ¿no? proyectada ahí con los compromisos Vicuña, ¿no? con los padrones de calidad, eso con seguridad, pero también con las soluciones sustentables, ¿no? de sustentabilidad, con la preocupación con el medio ambiente. Entonces, en esta colección que vamos a ver, los productos, vamos a tener tanto el algodón certificado por ABR, cuanto también la fibra cáñamo, que vamos a traerlas, ya estamos trabajando vicuña con cáñamo, pero ahora ampliamos las familias, y también con materiales reciclados. Entonces vamos a ver en el denim, empezando con Marecías, que es una tela muy interesante. Es una tela leve, tiene 4.7 OC y tiene 82% de algodón y 18% de cáñamo. Es una construcción de tela, una construcción que trae ahí bastante, que nos permite ver ese sutil flamé en el urdumbre. Bueno, el cáñamo, como ustedes saben, ¿no? tiene un bajo impacto ambiental, ¿no? Es súper gentil con el planeta, ¿no? Es una fibra que dispensa ahí la irrigación y demanda de agua. Entonces es una fibra súper biodegradable también, súper respirable, ¿no? Antibacteriana. Entonces así cáñamo es todo de bom, como decimos en portugués. Bueno, la estética de Marecías es una estética rústica, como pueden ver
en esas prendas, en el zoom de la tela, tiene esa apariencia natural. El teñido de Marecías, ¿no? Es un maxi blue en puro índigo, un profundo tono de azul maravilloso. Acá te presentamos esas dos prendas en raw denim, o sea, sin lavado, pero también es una tela que performa mucho en lavandería. Y vean qué linda la textura de esa tela, ¿no? Es una textura bien natural. La próxima tela se llama Camburi, que también tiene cáñamo. Es 85% algodón, 15 cáñamo, 8 OZ, o sea, un poco más estructurada, un poco más robusta. Es una tela rígida, ¿no? Con construcción 3-1. También tiene el flamé en el urdimbre, también tiene esa estética rústica, una apariencia natural, tiene todos los beneficios del cáñamo, como yo les dije en la tela anterior, y tiene ese teñido special dye con ese azul súper intenso. En el próximo slide podemos ver, ¿no? Una prenda más con un lavado más un poco más claro y el otro un poco más oscuro, pero también son telas, tanto Marecías cuanto Camburí, son telas que performan mucho en lavandería, ¿no? Entonces el láser también le cae súper bien, son telas que nos encantan. Bueno, y en la gabardina tenemos a Caraíba, que es el próximo lanzamiento, que también tiene cáñamo, entonces es 82% algodón, 18 cáñamo, un producto rígido también. También acá, ¿no? Compite así, es un par, digamos así, de Marecías, de Camburí, de Marecías, perdón. Entonces es una tela leve, tiene 4.5 OC, tiene un ancho total ahí de 1,73 y también tiene esa superficie más natural, un flamé en el urdimbre y es disponible en el color PTI 000. Entonces, todos los teñidos, en el próximo slide podemos ver, todos los teñidos quedan súper bien. Tanto podemos explorar bastante el visual natural de él, ¿no? Que ya es divino por sí, o si no, también traer teñidos, ¿no? Los teñidos, como es una tela que tiene ese aspecto natural, ¿no? Con los colores, cuando le ponemos colores, esa textura natural va a ser aún más resaltada. El próximo es Shukei, entonces un poquito más pesado, tiene el peso de 6.8 OC, tiene 80% de cáñamo, de algodón, 20% de cáñamo, tiene una sarja y de construcción 3-1 S, tiene ese sutil flamé también en el urdimbre, tiene todos los beneficios del cáñamo que hablamos, y además de eso, también tenemos el sello V Eco Cycle. ¿Qué es ese sello? ¿No? Es cuando tenemos esa cuestión ahí, en este caso el hemp made. Todos los productos que ustedes están viendo ahora que tienen cáñamo, vienen con ese sello, lo que es muy interesante, lo que es muy bueno para que ustedes puedan comunicar a sus clientes de una manera bastante didáctica, bastante clara, directa e informativa. ¿Ok? Bueno, y el próximo es una tela muy interesante también que se llama Itabuna en las gabardinas, en el denim color, ¿no? Es 98% algodón, 2% elastano y tiene dos sellos, ¿no? Tanto el sello que habla sobre less water, o sea, en nuestro proceso fabril, Vicuña ya economiza mucha agua, tiene varias iniciativas relacionadas a agua, pero los productos que tienen el sello tienen aún más un cuidado en relación a agua, entonces tiene ese sello de economía de agua y también el algodón es un algodón recuperado. ¿No? Entonces son los hilos de trama provenientes de materia prima reciclada, preconsumo, ¿no? Que proporcionan ese aspecto rústico y moderno. Acá les presentamos dos prendas que no tienen teñido para que ustedes vean cómo tiene esa tela. Itabuna tiene la cuestión de la textura porque tiene como si fueran unos neps y esos neps tanto siendo trabajada en la tela sin teñir como es en el caso acá o si no poniéndole color también resaltan esa textura más rústica, entonces nos encanta esa tela y tenemos también una hermana de ella, digamos, ¿no? Que es la próxima que se llama Ileus. Ileus tiene una composición ahí de 100% algodón, una construcción de 3-1 S, 9.8 de peso, una largura, un ancho total de 1,72 y también, ¿no? Tiene, además de ese hilo
de esa materia prima, de ese algodón reciclado pre-consumo, ¿no? Que proporciona ese pelo rústico. También tenemos ahí la construcción con una diagonal bien marcada. Entonces trae también ahí una robustez, una, un visual así bien vintage, authentic y súper sustentable. En la próxima lámina podemos ver así también los shapes que hicimos. eh, Se adecua a una variedad de estéticas, de shapes. Nos encanta también este producto. Bueno, y con eso llegamos al fin de nuestra presentación. Les quería contar que, bueno, todo nuestro portafolio de productos, de servicios está en nuestra app VSpace. Para quien no tiene, vale mucho la pena bajar. Y tenemos una cara nueva ahora en VSpace, entonces todo un diseño nuevo. Para quien quiere también puede apuntar ahí este QR code y conocer todos los beneficios de tener el portafolio de Vicuña de ustedes en la mano. Bueno, y es eso. Espero que les haya gustado este contenido a todo el mundo. Vamos a quedar conectados en nuestras medias sociales, los esperamos y les deseamos que tengan buenas creaciones y buenos diseños de formas sustentables y creativas. Ok, muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, Lari. Flo. Tenemos una sola pregunta que la voy a poner aquí, que es, para quienes hacemos los jeans clásicos, ¿qué podemos hacer para dar valor agregado y potenciar las ventas? Yo creo que como pudimos ver en las tendencias que presentamos ahorita, recién presentamos varias tendencias que tienen esa evolución del clásico, que hay mucha información ahí, cuando podemos ver cuánto información de tejido, fibras diferenciadas, los lavados, diferentes cortes, detalles que nosotros podemos ver. Entonces, aquí en la presentación bastante para que tengas acceso a la presentación. No se olviden, solo entre en contacto con su asesor de venta para que puedan tener la presentación completa para ustedes. Y eso, muchas gracias y nos vemos en la próxima.